Tercer mensaje divino. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. Significado de la muerte. En verdad que vivís confundidos cuando lloráis ante un cuerpo inerte, mientras olvidáis que un espíritu vibra y palpita. Decidme, ¿qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al sepulcro? ¿O el espíritu que se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito? La muerte es solo un símbolo. La muerte solo existe para aquellos que aún no alcanzan el conocimiento de la verdad. Para ellos la muerte sigue siendo el espectro tras el cual está el misterio o la nada. A vosotros os digo, abrid vuestros ojos y comprended que tampoco moriréis. Os separaréis de la materia, mas eso no quiere decir que moriréis. Vosotros, como vuestro Maestro, tenéis vida eterna. Sí, discípulos. El espíritu no muere, solo vuela al más allá, al espacio, cuando ha llegado el término a su cuerpo. La carne tampoco muere. Se desintegra y se confunde en los elementos de la naturaleza, de donde la hago brotar nuevamente para dotarla de espíritu. Sois inmortales, os he dicho. Si la célula de vuestra materia no muere, no tiene por qué morir el espíritu. Si buscáis la inmortalidad del espíritu, no temáis la llegada de la muerte que pone fin a la vida humana. Esperadla. Preparaos. Ella está bajo mi mandato y por eso siempre es oportuna y justa, aunque muchas veces los hombres crean lo contrario. La existencia del hombre en la tierra es solo un instante en la eternidad. Un soplo de vida que alienta por un tiempo al ser humano y luego se aparta para después volver a alentar un nuevo cuerpo. Cuando dejéis este mundo seréis como gota de rocío que siga vivificando todo lo creado. Yo os digo, Dios, el infinito, el eterno, está en toda la creación. Es la esencia que todo lo anima. En las criaturas contempla toda la belleza de su obra y experimenta el goce que existe en los frutos de su inspiración, porque todo habla de él, todo lo glorifica y le rinde homenaje. En toda manifestación de vida está, porque él es el autor de todo lo que existe. Meditad en esto y comprenderéis que la muerte no existe. Quien me ha escuchado pierde el temor de regresar a su origen y aunque se considere un solo átomo en medio de la creación, siente el íntimo goce de existir porque es hijo del Padre Celestial. Dije en aquel tiempo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y si analizáis con cuidado y con amor mis palabras, veréis cuánta razón tuve al decirlo. Todos lleváis en el corazón y ante vuestros ojos la última imagen, la visión material de vuestros seres queridos. Al que partió en la niñez de su cuerpo lo recordáis como niño. El que dejó esta vida en la ancianidad de su envoltura, lo recordáis como a un anciano. Así como al que se desprendió de un cuerpo extenuado por el dolor, o en medio de dolorosa agonía, así es como lo recordáis siempre. Y es necesario que meditéis sobre la diferencia que existe entre lo que es cuerpo y lo que es espíritu, para que comprendáis que allí donde el hombre muere, nace el espíritu a una vida. Donde deja de mirar la luz del mundo, contempla la luz divina que ilumina a la vida eterna del espíritu. Ya no seréis de los que lloren amargamente por aquellos que han partido para ir a morar a una vida mejor, ni los que estando ya en espíritu
lloren por aquellos que se han quedado, o que lloréis por haber dejado el cuerpo que toda una vida os sirviera de envoltura. ¿Lloráis cuando uno de los vuestros parte hacia el valle espiritual, en vez de que os sintáis llenos de paz, comprendiendo que aquel va a acercarse un paso más a su Señor? Y en cambio hacéis festín cuando un nuevo ser llega a vuestro hogar, sin que vosotros penséis en esa hora que aquel espíritu ha venido a encarnar para cumplir una expiación en este valle de lágrimas. Es cuando debíais llorar por él. Hoy, cuando un ser querido os da el adiós para marchar a lejanas tierras, le despedís con lágrimas, porque sabéis que si se va niño, tal vez volverá adolescente, y si es joven, volverá anciano. Pero siempre abrigáis la esperanza de verle retornar para estrecharlo nuevamente, porque sabéis que aunque distantes, se encuentran en el mundo. Mas cuando esos seres parten al más allá, y veis que su cuerpo inerte y frío queda bajo la tierra, entonces vuestro corazón se siente desgarrado, porque habéis perdido la esperanza de volverlo a ver, olvidando que el espíritu sobrevive a la materia, y al cual volveréis a estrechar cuando ambos, en su elevación, vuelvan a encontrarse en el sendero de su evolución. El espíritu del que lloráis vive, y os obstináis en darle por muerto en aquel cuerpo que descendió bajo la tierra. Les dais por perdidos, mientras ellos, llenos de amor, os están esperando para daros testimonio de la verdad y de la vida. Les creéis lejanos o insensibles y sordos ante vuestras luchas y penalidades, y no sabéis cuántos pedruscos van apartando de vuestro paso, y de cuántos riesgos os van librando. Se entristece vuestro corazón cuando veis a vuestros hermanos llorar sin esperanzas y sin consuelo por sus muertos. Por ellos orad y trabajad, para que aprendáis a resucitar a los muertos de este y del otro mundo. No miréis la tumba como el fin. No miréis en ella el vacío, la muerte, la tiniebla o la nada, porque más allá de la muerte material está la vida, la luz, el todo. Cuando la humanidad haya comprendido la realidad de estas lecciones, dejará de llorar sobre la tumba que guarda unos despojos, para convertir su llanto en respeto hacia los lugares destinados al descanso del cuerpo, y en oración para los espíritus que habitan en el valle espiritual, oración que será abrazo, saludo, ósculo y caricia. Pueblo, ¿creéis que sea necesario que os diga que nada tenéis que hacer en los cementerios, y que las lágrimas que sobre las tumbas derramáis son las lágrimas de la ignorancia, de la materialidad y el fanatismo? Los altares son crespones negros, y las tumbas son una prueba de ignorancia y de idolatría. Yo perdono todas vuestras faltas, mas en verdad debo despertaros. Mi enseñanza será comprendida y llegará el tiempo en que los hombres cambien las ofrendas materiales por pensamientos elevados. Sentir que sois espíritus y no os atéis a la materia. No compliquéis vuestra vida. No tengáis culto ni adoración por algo que no sea el amor a vuestro Padre y también a vuestros semejantes. En el espíritu radica la verdadera vida, no en el cuerpo, pues éste vive un tiempo y desaparece, mientras que aquel vive eternamente. En verdad os digo que todo el tiempo de vuestra existencia estáis confundiendo vuestras sensaciones, necesidades, inquietudes y anhelos, sin saber cuáles son del espíritu y cuáles de la materia. Cuando estas lecciones sean comprendidas, la humanidad sabrá dar a lo material su lugar y a lo divino el suyo. Entonces desaparecerá el culto idólatra a los antepasados. Ahora sabéis que no tiene objeto llevar ofrendas a esos lugares donde una lápida que dice muerte debiera decir
desintegración y vida, porque allí está la naturaleza en pleno florecimiento. Allí está la tierra que es seno fecundo e inagotable de criaturas y especies. Estáis ávidos de luz, y mi obra satisface en verdad esa necesidad de vuestro espíritu, que a medida que se ilumina, se aleja más de la muerte aparente. Una vez os dije que el hombre era idólatra por su inclinación a lo material y en el culto a sus muertos daba una prueba de su idolatría. También debo deciros que si en lugar de dedicarles, según esta tradición, un día a los que pasaron a la vida espiritual, estuvieseis siempre unidos a ellos por el lazo de la oración, su ser invisible pero real en vuestra vida y su benéfica influencia sería sentida por vosotros a lo largo de vuestra existencia, en vuestras luchas, en vuestras pruebas y también en vuestros momentos amables. Y aquellos seres, por su parte, tendrían oportunidad de trabajar en vuestras obras y empresas nobles, con lo cual adquirirían más luz. Pero el hombre, a través de los tiempos, por su falta de estudio de lo espiritual, ha creado una cadena de cultos fanáticos a la materia. Trata de hacer imperecedera la vida material y olvida al espíritu que es el que en verdad posee vida eterna. ¿Cuán lejos se encuentra todavía de comprender la vida espiritual? Regocijado se encuentra mi espíritu porque venís en busca mía. ¿Por qué recordáis más este día a los seres que han pasado al más allá, si para el espíritu no existen días ni fechas? No os confundáis con los muertos que velan a sus muertos. Vosotros no sois muertos, ni tampoco los que en esta vida os pertenecieron como vuestros padres, hijos, hermanos, parientes o amigos, ¿y por qué no también los que os hayan causado mal si ellos se han purificado? En este día recordáis a los seres que os pertenecieron en la tierra, vuestros padres, hijos o hermanos. Y hay quienes en medio de su confusión me reclaman por haberles llevado al valle espiritual, y yo les digo, los lazos de amor que os unían no se han roto. Todos vivís dentro de este universo, e iréis de una escala a otra hasta llegar al fin, y allí os encontraréis todos. Esos seres por quienes me pedís no han muerto. Viven, y hay en su espíritu mayor claridad que en vosotros. Están iluminados, y lejos de haberles perdido, son para vosotros báculo y consuelo en las penas, intercesores y protectores. A ellos uníos, porque a mí están unidos por el amor y la conciencia. No sufren, están conformes porque se encuentran evolucionando y perfeccionándose para llegar a mí. Los hombres son conservadores en sus tradiciones y costumbres. Bien está que guarden un recuerdo imborrable de los seres que han bajado a la tumba y les atraiga el lugar donde depositaron sus restos. Mas si se profundizaran en el sentido real de la vida material, verían que al desintegrarse aquel cuerpo, vuelve de átomo en átomo a los distintos reinos de que está formado. La luz de mi Espíritu Santo se derrama en este tiempo sobre todos los hombres, y por ella podrán comprender cuál es la ofrenda agradable al Señor. El espíritu sabrá prepararse como ofrenda que ha de llegar a la presencia del Creador cuando se desprenda de su cuerpo. De esa materia que al bajar a la tierra se desintegra y pierde su forma, y será solo un pequeño haz de átomos. Allí donde está el fin de un ser humano, da principio una vida que los hombres no han sabido comprender. Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la vida de los hombres. Alegraos de que ningún dolor sea eterno. Vuestros sufrimientos son temporales y desaparecerán muy pronto.
El espíritu que verdaderamente conoce su destino transmite su vibración al cuerpo que anima para que lo ayude y participe en su misión. Mas cuando llega el instante de dejar la envoltura, no siente tristeza, porque sabe que esa es la ley. Ni le importa cómo muera, si de enfermedad, de vejez o destrozado. Él sabe que su misión está antes que todo. Hay seres que sufren y se angustian al contemplar la desintegración del cuerpo que tanto amaron. Mas vosotros debéis ser los que al contemplar que ha llegado el final de la misión desempeñada por aquel cuerpo humano, elevéis un himno de gracias al Creador. Lo grave no es que el hombre muera, sino que su espíritu al dejar la materia, carezca de luz y no pueda contemplar la verdad. Yo no quiero la muerte del pecador, sino su conversión. Mas cuando la muerte se hace necesaria, ya sea para liberar a un espíritu o para detener la caída de un hombre en el abismo, mi justicia divina corta el hilo de aquella existencia humana. No existe la muerte para el espíritu. La muerte como la concebís vosotros, o sea, el dejar de existir. No puede ser la muerte del cuerpo el fin para el espíritu. Allí es precisamente donde él abre los ojos a una vida superior, mientras su envoltura lo cierra al mundo para siempre. Es solo un instante de transición en la ruta que conduce a la perfección. Si aún no lo habéis comprendido así, es porque todavía amáis mucho a este mundo y os sentís estrechamente ligados a él. Os preocupa abandonar esta morada porque creéis ser dueños de lo que en ella poseéis, y aún hay quienes conservan un vago presentimiento de mi justicia divina y temen penetrar en el valle espiritual. Solo cuando habéis sentido cerca los pasos de la muerte, cuando habéis estado gravemente enfermos, cuando habéis sufrido, es cuando pensáis que estáis a un paso del más allá. De esa justicia que solo en esos trances teméis, y entonces hacéis al Padre promesas y juramentos de amarlo, servirlo y obedecerlo en la tierra. Y cuando la muerte detenga los latidos de vuestro corazón y se apague la luz en vuestras pupilas, iréis a despertar a un mundo maravilloso por su armonía, por su orden y su justicia. Allí comenzaréis a comprender que la caridad de Dios es la que puede compensaros de todas vuestras obras, pruebas y sufrimientos. Cuando un espíritu llega a aquella morada, comienza a sentirse invadido por una paz infinita. Vuelve al instante su recuerdo a los que aún viven lejos de aquella beatitud, y en su afán, en su anhelo de que aquellos a quienes ama lleguen a poseer aquel don divino, se suma a las huestes espirituales que luchan y trabajan por la salvación, por el bienestar y la paz de sus hermanos. Antes de penetrar en aquellas regiones tendréis que prepararos, y por la elevación de vuestro espíritu podréis desde ahora que estáis encarnados, habitar o penetrar en el valle espiritual. El hombre quiere salvarse sin reconocer su naturaleza espiritual, y este es su más grande error. Mientras vive y se siente fuerte en la tierra, procura olvidarse de toda idea que hable de la eternidad y de la vida espiritual. No pierde esa intuición, pero se desentiende de ella, y sólo cuando la muerte se le aproxima y siente en sí la agonía, es cuando quisiera en un instante reparar faltas y reponer el tiempo perdido. Mas entonces ya será tarde, porque no todo lo logra el arrepentimiento. Es ley de justicia recoger lo que se ha sembrado, aunque el arrepentimiento le ayudará a llevar con amor y paciencia su restitución, que en realidad será su obra de restauración y regeneración. Espiritualizaos y experimentaréis en vuestra vida la presencia grata de esos seres. El arrullo de la madre que dejó al hijo en la tierra,
el calor y el consejo del Padre que también tuvo que partir. Quiero que los pensamientos puros sean el lenguaje con el que os comuniquéis con vuestros hermanos que moran en lo espiritual. Que en esa forma os comprendáis, y en verdad vuestros méritos y vuestras buenas obras les sean provechosas, como también la influencia de aquellos mis hijos. Sus inspiraciones y protección hacia vosotros será una poderosa ayuda en vuestra jornada para que lleguéis unidos a mí. Orad por ellos, pueblo. No vayáis a dejar de amarles y recordarles, porque vuestro recuerdo y vuestras oraciones son un dulce consuelo en la lucha. Nunca los imaginéis turbados o habitando entre tinieblas, porque sería tanto como si vosotros os sintieseis capacitados para dictaminar un juicio y una sentencia sobre ellos. Y si aquí en la tierra los humanos suelen ser tan imperfectos e injustos para juzgar las causas de sus semejantes, ¿qué será tratándose de juicios sobre algún espíritu? No sintáis la necesidad de que ellos se manifiesten en alguna forma material en vuestra vida, ya sea tomando un cerebro o de alguna otra manera, porque negaríais la espiritualidad que os he enseñado. Tampoco tengáis determinado día del año para invocarles. Meditad en que lo espiritual vive fuera del tiempo material y que por lo tanto todo instante podría ser propicio para aproximaros a ellos a través de la oración espiritual. Cuando queráis orar por los seres que habitan el valle espiritual, no fijéis días ni hora para evocarlos y acercaros a esas criaturas. Hacedlo por el amor que os une a ellas y pensad que pertenecen a la vida espiritual, que habitan en la eternidad y no se encuentran bajo la acción del tiempo. ¿Cuántos seres a quienes muchas veces habéis imaginado sufriendo turbaciones son precisamente los que han luchado por acercaros a este camino de luz que ellos no pudieron encontrar cuando estuvieron en la tierra? No lloréis entonces por ellos, y mucho menos tengáis luto porque partieron al valle espiritual. No han muerto, simplemente se adelantaron unos instantes al momento en que vosotros habéis de partir. Así fue dispuesto por mí, para que os preparasen el camino. Entonces, ¿por qué concretar vuestros recuerdos de los que se fueron a su existencia material? Recordarlos con espiritualidad para que no los turbéis, y una vez ellos se hayan despojado de toda tendencia humana, volverán invisiblemente a vosotros. Les será concedido que se acerquen a vuestro corazón, aunque no sabréis en qué forma. En la vida espiritual solo existe una aspiración, un deseo, el de acercarse a la perfección divina. Yo os dije en aquel tiempo, no entrará el hombre en el reino de los cielos mientras no se asemeje a mí. Discípulos, cuando habéis pasado por la pena de perder a un ser querido, ya comienza a brotar en vosotros una oración como esta que dice, Señor, sé que aquel que dejó este mundo se encuentra con vos, que solo adelantó su viaje al de nosotros, y que llegará el instante en que nos concedáis estar unidos en la misma morada. No hay lágrimas en nuestros ojos, porque sabemos que ellos no son los muertos, más bien lo somos nosotros que estamos en este mundo. Que en el valle espiritual está la verdadera igualdad y fraternidad, porque mientras los que ya han alcanzado la luz en plenitud avanzan por el camino del progreso, otros que solo tienen una débil chispa que ilumina su sendero, son ayudados por los primeros. Existe entre ellos la perfecta armonía, la ayuda y la caridad. Vivid ya en comunión con este mundo cerca los unos de los otros. Estrechad vuestros lazos de amor, y si esos seres a quienes estuvisteis unidos en la tierra se encuentran más elevados en la escala espiritual,
os ayudarán en vuestra vida. Si por el contrario están retrasados y necesitan de vuestra oración, de vuestro apoyo y del ejemplo que les podáis dar, ayudadlos, y así estaréis manteniendo la armonía y la paz del mundo. No llega a ellos el sonido de la palabra humana, pero sí la esencia y la inspiración de mis mensajes, porque mi voz es universal y su eco alcanza a todos los mundos y moradas donde habite un Hijo de Dios. En verdad os digo que en los instantes en que mi palabra se escucha a través del portavoz, no solo el espíritu de este pueblo se estremece, sino todos aquellos seres que en el valle espiritual también necesitan de la luz divina. Imaginaos el regocijo de todos aquellos seres que en la tierra tuvieron vínculos materiales con vosotros y que hoy habitan más allá de vuestro mundo, cuando saben que la voz que ellos escuchan también la oyen en la tierra. Ellos no se han alejado de vosotros, no os olvidan, ni dejan de rogar por los que se quedaron unos instantes más en el valle terrenal. Su caricia y sus bendiciones son continuamente sobre vosotros. Allí habitan los que fueron vuestros padres, hijos, hermanos, esposos, amigos o benefactores, los que en espíritu son simplemente hermanos vuestros, pero su amor por vosotros es el mismo o aún mayor, así como su potestad para ayudaros y protegeros. Este es el tiempo en que los espíritus encarnados y desencarnados se buscan y se aproximan. El abismo que entre unos y otros existe empieza a desaparecer. Y cuando los espíritus de todos los mundos logren estrecharse con verdadero amor, será la glorificación del Padre en cada ser. Hoy la ignorancia de la humanidad aún me causa dolor. Ah, si en vez de llorar la partida de vuestros seres queridos, escuchaseis en el fondo de vuestro corazón sus voces. En vez de luto que es tiniebla, habría luz. Por eso os dije en aquel tiempo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. A vosotros os pregunto, ¿tenéis muertos? Lo que muere no existe. Mas si los espíritus que me presentáis existen, es que están vivos. ¿Cuántos quisierais tener entre vosotros a los que visteis desaparecer, sin querer comprender que el deseo de ellos es que vosotros estéis con ellos en el más allá? Lo que llamáis muerte separa en apariencia a los que se van de los que se quedan, pero un lazo eterno los une, la fraternidad espiritual. Mi paz sea con vosotros.